presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Quiero invitarle a buscar en sus Biblias en el libro de Nehemías capítulo 4. Leemos a partir del verso 1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías el amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Pueden tomar asiento. Quiero hablarles con el tema los obstáculos de la restauración. En una primera parte. Es bonito, es alentador y emocionante construir, hacer algo nuevo, llevar a la realidad una idea. Es impresionante cómo uno ve cuando van a construir una casa, un edificio de concreto o de madera, cómo comienzan a hacer las zanjas para hacer la zapata y todo aquel reguero de tierra, arena, luego bloques y demás. Y uno cuando ve ese proceso de construcción, uno dice: yo ni siquiera quiero estar por ahí. Ese polvo, toda esa incomodidad. Pero qué bonito se siente cuando todo está limpio, cuando todo está bonito, cuando todo está en orden, cuando ya la obra se ha ejecutado. Eso es bonito, ¿verdad? Y eso nos llena de alegría. Ahora, más difícil que cualquier cosa es levantar escombros, recuperar algo que existía pero ya fue destruido, emprender la tarea de restaurar algo que se cayó, que fue derribado, que era y ahora ya no es. Es difícil, muchas veces desalentador y requiere mucho esfuerzo restaurar algo que se cayó, que se vino abajo después de estar en su esplendor y gloria por alguna razón, un terremoto, una caída, una explosión, un daño que se produjo en sus cimientos, se vino abajo y ya no es lo que era. Durante los últimos días el Espíritu Santo me ha motivado a hablar de restauración espiritual como punto de partida para todo tipo de restauración en nuestras vidas. Y lo primero que hemos dicho es que Dios es capaz de restaurar cualquier cosa. Dios tiene la capacidad de restaurar hasta lo que el ser humano dice que ya no se vuelve a levantar. Eso debe ser una buena noticia para todos los que han perdido la fe. Porque hay mucha gente que tira la toalla, se rinde. Y dice: no lo vuelvo a intentar, no me atrevo a seguir intentándolo. No me voy a envolver en un proyecto fallido antes de comenzar. Yo he venido a recordarte, Dios es capaz de restaurar cualquier cosa. Lo segundo que hemos hablado es que todo proceso de restauración requiere esfuerzo. No va a ser fácil. Hay obstáculos que superar. Será difícil, pero no imposible si buscamos la ayuda de Dios. Y hoy quiero referirme a la naturaleza o característica de los obstáculos que se presentan en todo proceso de restauración, comenzando con la restauración espiritual.
Desde la pasada entrega nos anclamos en el ejemplo de Nehemías, un libro interesantísimo. Nehemías era un exiliado judío que se convirtió en copero del rey Artajerjes en Babilonia. Halló gracia delante de su jefe y fue enviado con todo el respaldo del rey a restaurar las murallas de la ciudad de Jerusalén que estaban en ruinas desde la invasión babilónica que le había sobrevenido al pueblo de Dios por causa de su pecado y que lo llevó a terminar exiliado en tierras extranjeras. Cuando Nehemías, apoyado por el rey Artajerjes, llega a Jerusalén para restaurar las murallas que estaban en el suelo, comienza a enfrentar oposición y enfrentar todo tipo de situaciones adversas que buscaban impedir que lograra su objetivo. Creo que la experiencia de Nehemías nos presenta un cuadro típico de la oposición que enfrentamos cuando queremos o buscamos la restauración espiritual. Y por supuesto con ello la restauración a la manera de Dios en cualquier área de nuestra vida. ¿Cuáles son los obstáculos más comunes que enfrentamos para alcanzar la restauración? Y a la luz del ejemplo de todo lo que relata el libro de Nehemías podemos encontrar esos elementos. ¿Cuáles son esos obstáculos? Número uno, está la oposición de quienes se benefician del estado de ruina en el cual está la obra, la vida o el proyecto que estamos llamados a restaurar. Hay gente que se beneficia de la ruina en que está alguien, de la ruina en que está un proyecto, de la ruina en que está una nación. Dice la Escritura que cuando Sanballat, y Nehemías relata en este libro, habla en primera persona, cuando Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, dice la Biblia. Se enojó y se enfureció en gran manera. ¿Qué iba a hacer Nehemías? Levantar algo que se había caído. Pero hubo un personaje que sale en la escena y muestra enojo y muestra molestia en gran manera porque se está tratando de restaurar los muros que habían caído. Las ciudades antiguas necesitaban, para su seguridad, necesitaban muros. Necesitaban muros para que no vinieran las bandas de asaltantes que andaban en los territorios saqueando los pueblos. Necesitaban muros para enfrentar ejércitos enemigos. Necesitaban muros para salvaguardar la integridad física de su ciudad y de quienes vivían en esa ciudad. Y Nehemías fue a restaurar estos muros con el apoyo del poder político imperial que dominaba las tierras de Jerusalén, de Israel y de todo lo que componía ese territorio. Ahora se molestó un tal Sanballat, se enojó y se enfureció en gran manera. Es importante la siguiente pregunta: ¿quién era Sanballat para que reaccionara de esa manera? Con frecuencia hay una historia no revelada sobre los que se oponen a la obra de restauración. Era Sanballat un influyente samaritano, descendiente de moabitas. En ese momento era gobernador de Samaria en medio de las ruinas. Y algunos historiadores bíblicos piensan que creía en Dios, pero tenía una fe
mezclada, contaminada por el paganismo. Cuando meditaba en esto, muchos casos que he conocido fueron entendidos con la revelación del Espíritu Santo sobre la persona de Sanbalá. Sanbalá se beneficiaba de la ruina del pueblo de Dios y de la ciudad de Dios, Jerusalén, en lo profundo de su corazón. Él tenía rencor contra el pueblo de Dios. Y por lo tanto, aun cuando el rey Artajerjes, su jefe y de quien era un servidor, apoyaba a Nehemías, Sanbalá no quería que los muros de la ciudad fueran restaurados. Yo creo que es el ejemplo de los que se benefician de la ruina de otros. En efecto, son personeros del infierno, porque no sienten alegría de la restauración. No sienten gozo por la restauración que Dios quiere hacer. Al contrario, se quedan molestos, disgustados. Me llama la atención cómo la Biblia habla de que sintió disgusto y desprecio frente a la obra restauradora que encabezaba Nehemías, cuando eso iba a ser para bien de toda la gente a quien gobernaba de manera local ese personaje Sanbalá. Eso debe llamarnos la atención. Y yo muchas veces se lo he dicho a personas, sobre todo nuevos creyentes, que no comprenden por qué hay de repente una oposición contra la buena decisión que han tomado de servir a Cristo. Hay gente que se me ha acercado y me dice: pastor, yo no puedo entender por qué si antes yo era un ser despreciable y hacía tantas cosas que molestaban a mi familia, a mis amigos, a mis relacionados, antes no se sentían mal conmigo, ahora que me convertí y no hago nada de eso y vivo una vida derecha, recta y agradable a Dios, ellos están molestos conmigo. Es que el infierno se beneficia de tu ruina. Por tanto, el infierno los motiva a molestarse porque tu restauración ha comenzado por la obra misericordiosa del Dios del cielo. ¡Aleluya! Es importante que tengamos eso pendiente. El segundo obstáculo que encontramos es el escarnio de quienes se oponen a la restauración. Dice la Biblia que Sanbalá y su gente hacían escarnio. Lo dice claramente el verso 1 al final. Se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Muchas veces esas son de las palabras que a veces estamos leyendo el texto bíblico y como que no la entendemos muy bien porque no está detalladamente explicada, pero el escarnio significa burla tenaz que se hace con el propósito de avergonzar. Ahora, una especie de escarnio es el bullying, que te ridiculizan, que hacen burla de ti, pero una burla malintencionada, con el mayor nivel de mala intención, con tal de destruirte emocionalmente. El escarnio precisamente se caracteriza por la agresividad, aunque sea simbólica. Y el propósito del escarnio es provocar una vergüenza, una afrenta a la víctima, haciendo que quede en ridículo o en una posición negativa a nivel social. Una de las intenciones del escarnio, por tanto, es dañar la imagen pública de la víctima del escarnio. Míralo a él ahora evangélico. Cuidado si ese hombre está raro. Yo le dije una cosa bien
bien, ¿cómo que le dicen ahora? Sexy o provocadora, dice la levente del barrio. Y él se quedó igualito y no me dijo nada. Cuidado si está raro. Cuidado si cambió para el otro equipo. Revisen a fulano que él ya no piropea a la vecina como lo hacía antes. Revisen, cuidado si se cambió de equipo. Hay mucha gente cambiándose. Eso es escarnio. Una burla intencionada con tal de dañar tu reputación social. Para que nadie crea en ti. Para que todo el mundo te vea con malos ojos. Cuando hay una obra restauradora en proceso, los enemigos de tu restauración van a hacer escarnio. Cuando yo, Sanbalá, que edificábamos el muro, se enojó en gran manera, se enfureció e hizo escarnio. Y habló delante de sus hermanos, dice el verso 2, y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles? Es decir, él salió a acabar con los que estaban restaurando, a hablar negativamente de los que estaban levantando la obra restauradora, porque quería crear una atmósfera negativa frente a una obra tan positiva como la que Nehemías y sus ayudantes estaban haciendo. Hay 3 obstáculos más que solamente voy a mencionar. La amenaza militar. Vino amenaza en el capítulo 4, versos 7 al 8. Usted lo encuentra. Luego vino distracción. El capítulo 6, versos 1 al 3. Cuando oyeron Sanbalá y Tobía que yo estaba edificando el muro y que no quedaba en el portillo, enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas. Mas ellos habían pensado hacerme mal, dice Nehemías, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a ustedes. Distracción. En el capítulo 6, versos 5 al 8, chisme. Entonces Sanbalá envió así a mí y su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano en la cual estaba escrito: se ha dicho entre las naciones, y Gazmulo dice que tú y los judíos piensan rebelarse, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas estas palabras por el rey. Ven por tanto y consultemos juntos. Y dice Nehemías: entonces envié yo a decirle: mentira tuyo, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón te lo estás inventando. Pero no se quedaron ahí, sobornaron. Capítulo 6, verso 10 al 12. Sobornaron a gente que se supone representaba a Dios, trabajaba en el templo y debían estar contentos con la restauración del pueblo de Dios o de las murallas de la ciudad de Dios. Y esto es terrible, y yo quiero detenerme un par de minutos aquí. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Maheatel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos la puerta del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Y respondió Nehemías: un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no le había enviado, sino que hablaban profecía contra mí, porque Tobía y Sanbalá lo habían sobornado. Esto es serio, pero son de las cosas que hay que decir, aunque se oigan feas. Porque una de las características del evangelio es que no tapa las debilidades, los fallos y los errores
o equivocaciones que comete gente de Dios o gente que se hace pasar por gente de Dios. Un error que cometemos con frecuencia es pensar que todo el que está en la iglesia es un santo de primera devoción. La mayoría que está en la iglesia está buscando de Dios. La mayoría que está en la iglesia tiene un deseo sincero de vivir una vida agradable a Dios. Eso es así, no nos podemos confundir en eso, pero no quiere decir que la totalidad de los que están en la iglesia o de los que están en el ministerio son gente comprometida con Dios. ¿Qué pasó aquí con Nehemías? Gente que ejercía el ministerio profético, gente que servía en el templo, se dejó sobornar por unos perversos para disuadir al hombre de Dios que era Nehemías y no cumpliera con la misión que Dios le había dado de restaurar las murallas de la ciudad de Dios. Hermanos, en los procesos de restauración, gente entre comillas de fe puede ser el verdugo que quiera detener lo que Dios ha comenzado a hacer en tu vida, y tienes que estar preparado para eso. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor está comprometido conmigo. No todo el que dice en tu nombre oramos por los enfermos, hablamos en otras lenguas, reprendimos demonios. No todo dice Cristo en Mateo 7. No todo el que dice eso es de verdad mío. Los verdaderos discípulos de Cristo son los que hacen su voluntad. Dice un dicho muy popular: entre el dicho y el hecho hay un gran trecho. Hay mucha gente que habla, pero hace poco. Yo creo más en los que hacen y dejan que los otros hablen, dando testimonio de lo que ellos hacen. ¡Aleluya! ¡Aleluya! A partir de todo esto, hermanos, hay 2 o 3 conclusiones que quiero dejar con ustedes de lo que el Espíritu Santo ministró a mi espíritu al reflexionar sobre este tema a la luz de este pasaje bíblico. Número 1, la primera y más importante obra restauradora que Dios quiere hacer en la vida de los seres humanos es la restauración espiritual. Esa es la restauración y la obra más importante que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Restaurarnos espiritualmente. El pecado nos separa de Dios. El pecado pone distancia entre Dios y nosotros. Dios es santo, dijo el profeta, y habita en la santidad. Por tanto, desde que yo me salgo, desde que yo me desvío, desde que yo cometo pecado, me separo de Dios. Por lo tanto, cuando me separo de Dios, si quiero volver a tener comunión con Dios, tengo que ser restaurado. La restauración espiritual es la obra más importante que Dios quiere hacer en la vida de los seres humanos. Cuando estamos lejos de Dios, todas las áreas de nuestra vida van a ser afectadas. Y lo peor es que aun cuando podamos alcanzar el éxito según los códigos del mundo, nos vamos a sentir en ruina, porque nada ni nadie puede llenar el vacío que hay en el corazón si Cristo Jesús no lo está ocupando. Solo Cristo llena la vida.
Solo Cristo llena el vacío existencial del ser humano. Solo Cristo da plenitud de vida. Solo Cristo da esperanza de vida para el ser humano. Cuando estamos en pecado, nos sentimos en estado de ansiedad permanente. Cuando estamos en pecado, nos sentimos que nos andan buscando, que hay una justicia divina que está detrás de nosotros. Y no tenemos paz. Dice la Escritura, huye el impío sin que nadie lo persiga. Hay gente que vive jucho, sospechoso, dudando de todo el mundo. Tú ves que no le dan la espalda a nadie. Se la pasan orejú. Y tú dices, ¿qué es lo que te pasa? No, cuidado nada. Es que estás en pecado y tú sientes la reprensión porque estás lejos de Dios. Porque cuando Dios te creó, te hizo para vivir en comunión con Él. Aleluya. Y uno siente la culpa. Aun cuando según los códigos del mundo hayas alcanzado el éxito. Por eso la restauración espiritual es la obra más importante que Dios quiere hacer en la vida de los seres humanos. Ahora bien, siempre en segundo lugar habrá oposición, dificultad para que Dios nos restaure. Nadie piense que en el infierno se pondrán contentos con que Dios muestre misericordia para restaurar la vida de una persona, de una familia o de una nación. En el infierno no hay gozo cuando uno que pecó se está reconciliando con Cristo. En el infierno no hay alegría cuando una persona que ha vivido toda su vida en pecado decide acercarse a Dios. Hay una molestia. Aunque todo lo que esté pasando en esa vida sea bueno, aunque todo lo que esté pasando en esa vida sea positivo, aunque esa familia que estaba destruida ahora se está reunificando, aunque esa familia que estaba en una crisis total, de repente la paz ha vuelto al seno de ese hogar, en el infierno están molestos. Esa es una realidad con la que tenemos que vivir y tenemos que estar prestos para orientar a aquellos que no entienden el proceso. Muchos nuevos creyentes me han dicho, ¿por qué se molestan si ahora vivo bien? Si ahora estoy caminando derecho. ¿Por qué se molesta? ¿Por qué mi esposa ahora me pelea tanto? Si cuando yo llegaba borracho y le ofrecía 3 trompadas, no me decía nada. Y ahora porque me voy para la iglesia, me arma un lío. ¿Por qué ese hombre no le interesaba dónde yo estuviera nunca? Dice la mujer, y ahora que me convertí, tiene unos celos. Me cela con el ujier, me cela con el que canta, me cela con el pastor, me cela hasta con el loco que pasa por la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo se molesta. El infierno, como Zambalá, está enfurecido, disgustado, y lo que va a hacer a continuación es hacer escarnio de ti. Mire el hermano, llegó la sierva. Siempre habrá oposición. Siempre habrá dificultad para que la obra sea realizada. Nadie piense que el infierno estará contento con que Dios haya mostrado misericordia para restaurar la vida de una persona, de una familia o de una nación. Esa oposición viene. Esa guerra viene. Esa batalla viene. Pero qué bueno que nosotros sabemos que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¡Aleluya!
Aleluya. Pero esa guerra viene y será variada, será engañosa y será despiadada. Satanás no tiene buenos sentimientos para con nadie. Sépalo usted. Téngalo presente, el diablo vino, Jesús lo dice, y yo casi en todos los mensajes ahora lo estoy diciendo. San Juan 10:10. Vino para robar, vino para matar y vino para destruir. Y eso no lo dijo un profeta ni lo dijo un discípulo, eso lo dijo el mismo Cristo. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si tú tienes gozo, si tú quieres gozo, tienes que estar con Cristo. Si tú quieres paz, tienes que estar con Cristo. Si tú quieres estabilidad en tu casa, tienes que agarrarte de Cristo. Porque el diablo no te va a ofrecer nada de eso. Vendrá con una oposición engañosa y despiadada para aniquilarte y para quitar toda posibilidad de restauración en tu vida. Esa es la triste realidad, pero tenemos que ser conscientes y tenemos que saber que la podemos superar con la ayuda del Señor. Y aquí debo hacer una parte especial para los hermanos que caen en el proceso de la vida cristiana antes de llegar nuestra restauración. Todos los que estamos aquí hoy sirviéndole al Señor, mañana podríamos ser un soldado herido o caído en el frente de batalla. Y una de las cosas más tristes o una de las realidades más tristes dentro de la iglesia cristiana es que a veces hasta llevamos el nombre de ser iglesia que predica y enseña la restauración, pero nos comportamos como aves de rapiña. Y cuando alguien cae, lo que queremos es despedazarlo. La iglesia tiene que reaccionar en ese sentido. Hay más gente caída en el camino que la que usted se puede imaginar. ¿Por qué? Porque Satanás los engaña, los hace tropezar, usa cualquier situación para sacarlo de la ruta que los lleva al cielo. Y lo que debería pasar es que nosotros nos los echemos al hombro. Y como escuchaba a un soldado, creo que de un comando SEAL de los Estados Unidos, decía: a nosotros en el entrenamiento nos enseñan que ningún soldado caído se puede dejar en el campo de batalla. Yo no sé si el Espíritu Santo le está hablando a alguien. Si hay un ejército que tiene que aprender a recoger los soldados que caen en la batalla, tiene que ser el ejército del pueblo de Dios. Tenemos que aprender a restaurar. Tenemos que aprender a echarle la mano al que ha perdido la fe, al que sufrió un ataque despiadado del diablo que lo sacó de circulación. Yo he venido a decirle a la iglesia, y es lo que el Espíritu Santo de Dios ha estado ministrando a mi vida: no podemos dejar los soldados tendidos en el camino, no podemos dejar a los heridos que se mueran y que lo termine de rematar el enemigo. Tenemos que rescatarlos. Oh, Jesus. Oh, Jesus. El apóstol Pablo en Gálatas 6 ministra con esto y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también
seas tentado. Verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así cumplir la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Lo que estaba ministrando el apóstol es a la sencillez de corazón. Uno de los obstáculos, y no quería entrar en mucho detalle hoy, pero uno de los grandes obstáculos que tenemos también cuando queremos restaurar, cuando queremos ejercer el ministerio de restauración, es el orgullo religioso que comienza a desarrollarse como una hierba mala en el corazón de los creyentes. Cuando alguien cae, lo que queremos es celebrar su caída antes que desarrollar una operación de emergencia para levantarle. Eso es triste. ¿Y qué fue lo que hizo fulano? Dime, ¿y qué fue lo que hizo Mengana? Bueno, ella pecó. Yo sabía. A mí me daba. Hay otros que son más espirituales. El Espíritu me lo reveló, pero yo no se lo quería decir a nadie. Era cuestión de tiempo. Y a veces empezamos a regar la noticia de la caída. ¿Tú te enteraste? Yo no soy chismoso, no te quiero decir nada porque yo no soy chismoso, pero para que oremos. ¿Supiste? Hermanos, yo le voy a decir algo. Yo voy a comenzar a orar para que se le pudra la boca a los que se levantan contra los que han caído, han quedado heridos en el camino. Para que les salgan gusanos. Porque nosotros tenemos que ejercer el ministerio de restauración, de reconciliación con Dios. Porque a eso fue que fuimos llamados. Somos muy buenos proclamando y ganando las almas. Y vamos a predicar para la cárcel. Vamos para el barrio malo. Vamos para allí a buscar a los tecatos, a los drogadictos, a los asesinos. Ay, somos unos guerreros espirituales. Pero el soldado que ya estaba entrenado, que ya el Señor limpió y que dio un resbalón, como leproso le sacamos los pies. Y nadie quiere juntarse con él. Nadie quiere hablar con ella. No, para que no se me pegue, porque eso se pega. El Señor te manda como el buen samaritano, no solamente a sentir compasión del que encontraste herido en el camino. El Señor te manda a vendar sus heridas, a cargarlo sobre tus hombros, a llevarlo al mesón para que lo curen y para que le den las primeras atenciones de emergencia y poner en garantía todo lo que sea necesario para pagar la deuda por su sanidad, por su restauración. Yo no sé si el Espíritu Santo te está diciendo algo. No importa que me digan lo que me digan, me voy a sentar al lado del hermano que cayó y le voy a decir: yo sigo siendo tu hermano y yo sé que tú te quieres restaurar, por lo tanto aquí me tienes, ten mi hombro, llora en mi hombro, llora en mi espalda, agárrate de aquí porque yo no te voy a dejar solo. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si Dios te está hablando en esta hora. Necesitamos levantarnos.
Ajamasojaquia. El buen samaritano levantó al herido. Hizo lo que no hizo el sacerdote. Hizo lo que no hizo el fariseo. Oh, yo no sé si las iglesias están más llenas de fariseos que de buenos samaritanos, pero yo he venido a proclamar: es tiempo de que nos convirtamos en restauradores. Estoy seguro que si ejerciéramos el ministerio de restauración, todas las iglesias tuvieran el doble, mínimo el doble de la membresía. Ah, pastor, ¿usted quiere que se apañe el pecado? No, yo no estoy diciendo que no se corrija. Yo no estoy diciendo que no se amoneste. Yo no estoy diciendo que no se haga lo que haya que hacer para orientar a esa persona y confrontarlo con su falta. Eso hay que hacerlo por el bien. Porque cuando tú eres confrontado por tu pecado, cuando tú eres ministrado por tu pecado, ya tú entiendes la gravedad de tu falta. Y eso el Espíritu Santo lo usa como un muro de contención para que la debilidad no vuelva a manifestarse en ti. Y tenemos que tener en cuenta eso, pero tenemos que hacerlo con amor. Tenemos que hacerlo con amor. No con odio, no con rencor. La Biblia de las Américas dice del verso 1 de Gálatas 6: restauradlo en un espíritu de mansedumbre. Mira tú ya. Ahí vienes tú con tu carita limpia. Después que hiciste tu desastre, ahora viene de que alabar a Dios. Milagroso. A ver. Así que hablamos. No se me borra de la mente cuando encontré a una hermana líder de la iglesia. Se encontró con una persona que había vivido un proceso y se había apartado de la iglesia. Y el primer saludo que le dijo fue: ah, pero yo pensé que tú te habías descarriado y te había quedado por ahí. Y yo venía detrás de la hermana. Y yo me quedé, yo sentí una punzada en el corazón. Porque yo sí conocía lo que le había costado a esa persona volver a levantarse. Vencer todos los pensamientos negativos que el infierno le puso en su cabeza. Vencer todo el terror que sentía de enfrentarse otra vez a la congregación. Y esta persona que debió decirle: alabado sea Dios, estamos contentos de verte otra vez, lo que hizo fue que le enterró una daga en el corazón. Y eso ocurre más de lo que uno se imagina. A veces los pastores ni cuenta nos damos de cosas como esas que están pasando. Y el Espíritu de Dios ha ministrado a mi espíritu sobre esa necesidad. Tenemos que tener un corazón restaurador. Tenemos que entender lo que Cristo quiere que hagamos. Hermano y hermana, todos los que estamos aquí alabando a Dios, que le servimos a Dios, y los que me reciben por los medios, éramos pecadores. Dios en su gracia y en su misericordia nos ha salvado. Dice el apóstol: por gracia soy salvo. Y esto es regalo de Dios. Esto no lo compraste por precio. Esto no te lo ganaste por mérito. Eres salvo por la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso. Nadie daba nada por ti. Nadie tenía esperanza de ti. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos ha sentado en lugares celestiales. Dios nos ha dado la dignidad. Dios en su misericordia. Si yo tengo alguna gracia, ¿por qué me la dieron? Si tú tienes alguna gracia, es porque te la regalaron. Cristo pagó el precio. Cristo murió por ti. Cristo lo hizo. Tú no te lo mereces.
Sojamababaquía. Por gracia soy salvo. Todos estamos aquí porque Cristo murió. El orgullo tiene que irse fuera. La altivez tiene que irse fuera. La soberbia espiritual tiene que desaparecer del lenguaje de los creyentes. Tenemos que ser gente de amor. Considerándonos a nosotros mismos. Le decía el liderazgo de la romana esta semana pasada, o esta misma semana, le decía que un pastor amigo que conocí, que Dios le había dado un ministerio muy exitoso, eso pasó hace como 30 años, cayó. Porque lo más difícil es mantenerse en medio del éxito. Ore por los que están en éxito. Ore por la gente que Dios está bendiciendo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando tú estás en tribulación, tú oras sin que te obliguen ni te lo demanden. Pero cuando tú estás en éxito, aún en el éxito ministerial, tú te puedes descuidar con una facilidad impresionante. Y ese hermano me dijo, en medio de su tribulación, una iglesia poderosa tenía en esta ciudad. Era la iglesia, una de las iglesias quizás la más admirada de esta ciudad. Él es mucho mayor que yo, me dijo, Ezequielito, tantas veces que prediqué de restauración, pero ahora es que yo entiendo, después de haber caído, cuán necesario es entender el ministerio de restauración. Porque una cosa es verlo cuando yo no he caído. Y otra cosa muy diferente es cuando yo he sido la víctima. Y el diablo se está gozando con nuestra desgracia. Tenemos que restaurar, hermanos. Tenemos que restaurar. Siempre habrá oposición. El infierno se va a molestar. La oposición será engañosa, variada y será despiadada. No te sorprendas. Nehemías respondió de una manera, y yo solo lo voy a citar porque mañana lo voy a tratar. Nehemías enfrentó todo con varias cosas puntuales y solamente menciono 3. Orando, siendo vigilante y siendo dispuesto a defender con la vida la obra restauradora que Dios había puesto en sus manos. Hermano, hermana, amigo o amiga, que estás apartado y lejos de Dios, es tiempo de restauración. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dios no quiere que nadie se lo lleve el diablo. Dios no quiere eso. Pastor, entonces vamos a llenar el cielo de pecadores arrepentidos. Sí, se va a llenar el cielo. De pecadores transformados. Sí, se va a llenar el cielo. No de pecadores en ejercicio, de pecadores cambiados, humillados, que le han dado la oportunidad a Dios de transformar su vida y de trabajar con ellos. Por eso yo le digo a los amigos, es tiempo de restauración. Dios no quiere que nadie se pierda. Aún si por el pecado has caído en ruina, hoy te anuncio que ha llegado la hora de la misericordia. Dios quiere restaurarte espiritualmente. Amigo, amiga, Dios quiere restaurarte espiritualmente. Descarriado, Dios quiere restaurarte. Y con esa restauración, llevar restauración a todas las áreas de tu vida. Conviértete a Cristo. Hazlo ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. No posponga, no deje que lo que otro diga, lo que un Zambalá esté diciendo, te separe de lo que Dios ha conquistado para ti. No se lo permita al diablo.
tienes que avergonzar al diablo. Dice la Escritura, 7 veces se cae el justo y 7 veces el Señor lo levantará. 7 veces Dios te va a levantar si tienes que levantarte. Un joven me dijo una vez, pastor, me da vergüenza, esta es la 3ª vez que me convierto. Digo yo, conviértete todas las veces que tú tengas que convertirte. Pero trata de que cuando Cristo venga o la muerte te alcance, tú estés en Cristo. Porque si te agarró fuera te vas a perder eternamente y para siempre. Conviértete a Cristo. Amigo, conviértete a Cristo. Descarriado, reconcíliate con el Señor. Apartado, alejado, es tiempo de restaurar. Levántate en el nombre de Cristo Jesús.